Los periodistas. Los periodistas. Voy por buen camino. Bueno, pues aquí saludo a mis compañeros de la mesa de los lunes, que ya esta semana van a tener también su presencia en Spotify. Ya tenemos un canal en Spotify. Vamos a ver cómo jala, vamos a ver qué pasa. Ahí les mandaré la dirección para que se sigan o vean, porque ya vimos que el rey del TikTok, don José Manuel Rodoreda, tendremos ahora sí que Eso es todo. dejarlo que marque la pauta antes de cualquier asunto, ¿no? Que él marque la línea a seguir. Muy bien, muy bien. Se hace como que no oye. Sí, sí. Se hace como que no oye. Bueno, don Luis Ignacio Arrezu, ¿qué tal? Claudia Buenos Ramón, días. ¿qué tal? Don Humberto Aguilar, ¿qué tal? Don José Manuel Rodríguez, ¿qué tal? Y don José Ojeda Madrugador, yo creo que Buenos acaba de días. llegar a su casa, yo creo, me imagino. Por eso está tan temprano hoy día. Pues a ver, yo pongo mis temas así rápido sobre la mesa. Tengo pocos. A Sheinbaum solo le toca darle el tiro de gracia a la democracia. Este es el título de una noticia aparecida en el diario El País, una entrevista a José Antonio Aguilar Rivera, ensayista y doctor en ciencias políticas por la Universidad de Chicago. Conversa sobre cómo México prosigue una clara tendencia hacia la autocracia. El nuevo régimen, dice, se ha dedicado de manera muy eficiente a la destrucción de la vida democrática. El punto de vista es de un académico mexicano doctorado en la Universidad de Chicago. Las rutas del miedo. Presentó la asociación en donde están integrados los transportistas de carga de nuestro país, presentaron un mapa, las rutas del miedo. Los estados más peligrosos para los transportistas en el territorio mexicano son las carreteras de los estados de México, primer lugar, estado de Puebla, honrosamente, segundo lugar, y el estado de Jalisco, honrosamente, tercer lugar. Las consideran carreteras de México como un campo minado para los transportistas. Y, por si fuera poco, en Puebla la inseguridad de las zonas comerciales continúa de manera un tanto cuanto, diría el clásico, escandalosa. Un estadounidense que se disponía a subirse a su vehículo en el estacionamiento subterráneo de Solesta fue asaltado y al no ceder a entregar sus pertenencias lo mataron. Y esto fue el sábado, ¿no? ¿Viernes o Ayer. sábado? Ujú. Sí, sábado. Y también el sábado al mediodía, en Boulevard 5 de Mayo y la 11 Oriente, verdaderamente, prácticamente en el primer cuadro de la ciudad, diría alguien, mientras esperaba el semáforo verde, un conductor de un vehículo con la ventanilla bajada fue asaltado por dos personas con pistola en mano. Y todo esto en Puebla. Son los temas que ahí pongo. Don Luis Ignacio, por orden de aparición. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera tocar uno que vas a no hacer dos, pero el que trata sobre el 2 de julio. En la semana del 2 de julio celebramos 25 años de que Vicente Fox ganó la elección, lo cual implicó pues un tipping point, ¿no? Un punto de quiebre en el sistema político nacional, ¿no? Y bueno, me gustaría comentarlo y particularmente comentar la entrevista que le hizo CNN a Fox, en donde salió algunos detalles particulares sobre esto. El segundo punto tiene que ver con que reaparece Peña Nieto también, y curiosamente habla del aeropuerto de Texcoco, de que no entiende por Mm. qué se abandonó. Entonces, bueno, son los dos temas que yo quisiera comentar, que los voy a tocar juntos, en este caso. Esa ya la idea, mi querido Muy bien. Jesús. Don Humberto, Pues a mí me gustaría tocar, si ustedes lo permiten, la aprobación también en esta semana de la ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública, que nos hace estar en el borde de un Estado que observa a todo el mundo, que vigila a todo el mundo, que intimida a todo el mundo. ¿nada más? ¿No más? Me ¿Eh? parece que Ok.
Da para mucho. Bueno, don José Manuel. Mira, yo traía la superproductividad de nuestros legisladores, que aprueban 16 iniciativas en 12 días. Ya, es impresionante la superproductividad. Y luego dos asuntos que me preocupan más, que es precisamente uno, el tema de la violencia que sigue en zonas comerciales y en Puebla. Pero salió una nota por ahí que doña Claudia también la reflitió, de las cifras de embarazos infantiles que existen en México. Entonces, es una cosa que en el 2024 hubo 30 nacimientos de violaciones infantiles y 5 fueron de Puebla. ¿Algo más? Nada más. Doctor Ojeda. Pero llegó primero la doctora Claudia, ¿no? ¿No? ¿Se fue? Aquí está la doctora, no, aquí está. No, pero, o sea, en el orden que están en la pantalla. Ah, ok, perfecto. Con gusto. Bueno, los temas que quiero compartir, creo que como nunca había estado al inicio, ahora entiendo cómo inicia el programa, ¿verdad? Bueno, eh, primero es los festejos del 4 de julio. Me parece que es significativo lo que pasa en Estados Unidos, pero también lo que pasa con nuestro embajador, que un poco eh, eh, relaja la situación y también se le van muchas críticas al embajador que tenemos en Estados Unidos, que incluso ha dejado de tener un papel protagónico el embajador porque prácticamente quien se ha vuelto el interlocutor ha sido de manera casi directa la presidenta o otros actores y que no necesariamente pasan por el embajador de México en más bien el embajador de México en Estados Unidos. El siguiente tema, lo que sucedió, así como lo que está pasando con el tema de la violencia en Puebla, que vale la pena analizarlo, revisarlo. Lo hemos platicado en varios programas, que no es nuevo, pero que cada vez se vuelve más cercano a nuestro ámbito. Es decir, estaba en colonias pareciera alejadas de nuestro contexto y cada vez, o en comunidades o en municipios alejados y cada vez está más cerca. Este es un tema importante con todo lo que trae, pero también lo que pasó en la Ciudad de México con esta Argentina mexicana, que le iban a infraccionar, le iban a poner la araña y se puso muy rebelde contra los cuerpos de seguridad de la Ciudad de México. Y me parece que esto ha generado un tema muy fuerte en redes sociales, sobre todo por la manera en cómo se expresó esta Argentina. Y el otro tema es la marcha contra la gentrificación. Me parece que también es algo muy significativo de cómo está polarizando también las regiones en la Ciudad de México, pero también en otras partes, en Oaxaca, y no tarda también que en Puebla tengamos este fenómeno ya más visible, que lo hay, pero de manera más visible como se ha manifestado en la Roma y en la Condesa en la Ciudad de México. Pero también Espérame, en este es un Oaxaca, problema que ya desde hace varios años está presente en la zona del Alto, en la zona de la sí, Luz, en sí, los que no se ha barrios manifestado, antiguos, en San sí, 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 Antonio, en Santa María, pero claro, los presidentes municipales, sea quien sea del partido que sean, lo único que ven es pavimentar la Avenida Juárez. sí, 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 lo ignoran, lo invisibilizan, y Pensarán también que todavía vive ahí José Manuel Rodoreda, entonces no, pues hay que pavimentar las calles de José Manuel. sigue ahí empadronado. Pues bueno, ahí le paro con los temas. Me parece que sí son significativos los que han referido, varios de los que han comentado.
también me gustaría en un Bien. momento comentarlos. Pues Doctora listo. Claudia Ramón, por favor. Muy bueno. Sí, no, sí. No, Se no, escucha mal no se tu escucha. aparato, hija, que se corta. A ver, ¿sí? Sí, Ahí se sí, ve pues mejor. ya que te cambien la computadora ahí en la institución donde trabajas, hombre, o que ya no te No, pongan pájaros en el alambre. se pasan. No, si no estoy es mi computadora. Así que la Caray. que la tiene que cambiar soy yo. Bueno, buenos días y hay varias cuestiones. La primera tiene que ver con la seguridad en Puebla, indiscutiblemente. No creo que cada vez está más cerca de nosotros. ¿En qué sentido? Pues antes veíamos en la periferia, en el centro, pero hoy nos encontramos con que, caray, en los centros comerciales, si vas a ciertos supermercados, si vas a tiendas, pues ya lo tenemos ahí a la vuelta del esquina. Esa es una. Otra, bueno, la nota sobre que la vacunación queda por debajo del objetivo. México había logrado erradicar ciertas enfermedades, sí, sobre todo como era el sarampión, la viruela, y hoy nos encontramos con que falla la jornada contra el COVID-19. En esta semana leía notas de una niña que falleció por COVID. También falla la jornada contra la hepatitis, el sarampión, y bueno, me parece que México tenía un buen sistema de vacunación y hoy nos encontramos con esto. Y otra nota que me llamó la atención es que los empresarios israelíes aseguran que sobornaron a Peña Nieto con $25 millones por venta de Pegasus. No sé si vieron la nota. Sí, Está en el Universal. Y me parece que es interesante que esta nota se dé justo cuando el expresidente reaparece, ¿no? Y bueno, hay una nota que se las mandé ayer que habla precisamente de que pues Ovidio está dando, dando información sobre México, sobre políticos mexicanos, que se ha acogido a se declara culpable y con esto busca obtener beneficios, ¿no? Pero ello a cambio, pues, de dar información y en esa información, pues, tiene que ver, pues, muchas cosas. Y con ello, la detención del boxeador, del hijo de Julio, de uno de los boxeadores más importantes. Y me llamaba la atención también en ese sentido la nota de Anabel Hernández que señala que cómo se le ocurría a la presidenta subir al podio a este boxeador, cuando en una entrevista hace tiempo declaró que pues él era consentido de los narcos, ¿no? Entonces, la presidenta desde la mañanera pues ha tocado el tema de por qué no se le ha informado al gobierno mexicano y me parece que ahí hay muchos elementos que pueden salir en estas semanas. Por lo pronto plantearía eso. bien. Gracias. Entonces, ¿con qué arrancamos según en el sondeo de preferencias de temas, señor Doreda? Usted tiene la palabra, por favor, para decirnos por dónde arrancamos. No se escucha, Pepe, tienes cerrado el micrófono. Hacer eso, pero pues hay muchos temas. Yo echaría un volado para que no ¿No haya quieres que problemas. hagamos una tómbola para estar a la moda? Podría ser. A mí me parece que el tema que tocó don Humberto es interesante. Si Ok. quieren, arrancamos un poquito con eso y luego nos vamos con la violencia y luego nos vamos con lo que ustedes quieran. No, Ajá, si enciendes tu ¿de acuerdo? micrófono, te Ya vamos a estoy. escuchar. Hoy Ya. andan medio distraídos, ¿eh? Oh, es que está por empezar por eso cambié de escenario el día de hoy, Están A enamorados ver, a todos en ver, este el momento. tema es que va a haber la carrera de Silverstone, por favor, ubíquense. Yo me levanté temprano para ver el chupinazo. Claro, O sea, hay clases sociales. claro, claro, ¿Me claro. explico? ¿Me explico? bueno, Cambiaste la oficina por el templo. exactamente, mi querido Pepe. Tú sí sabes, tú sí Sí, huele sabes. a alcohol, ¿eh? Huele a alcohol. No, es que el tema es que vean, si hago así,
Pues sí, ¿verdad? Cada 12 años. Bueno, pues el 1 de julio se aprobó ya en el Senado con 67 votos a favor esta ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Muchos lo han considerado que realmente es gravísimo para toda la sociedad porque pues, existen riesgos sistémicos, ¿no? Que han hablado de una supervigilancia masiva de la ciudadanía, el uso discrecional de bases privadas y sensibles, una estructura de espionaje centralizada, sin algún contrapeso que le pudiera poner otra institución como lo que antes existía de transparencia, y se considera por los partidos políticos y los opositores como una herramienta de control político para presionar pues, a gobiernos locales, a fiscalías autónomas, a opositores, a periodistas y activistas, ¿no? Pero no es Porque nada nuevo, pues esto lo vivimos cuando José Manuel y yo éramos jóvenes, que alguna vez lo fuimos. Había un señor acá que vivía en el Hotel Palace, ¿te acuerdas, José Manuel? Vivía en el Hotel Palace, Guarneros, y llegaba con los presidentes de las cámaras a platicar, a buscar, a presionar, y hubo un caso que a mí me tocó verlo de cerca, Guillermo Bretón Carrión, que era en aquel momento presidente. Se le acercaron Gabriel y otro agente y le dijeron pues que debía tener cuidado porque pues, el día menos pensado podían encontrar en la cajuela de su Mustang. Tenía un Mustang Match One, de esos grandototes, de esos que se los robaron, por cierto. Y luego lo encontraron. Y le dijeron, no sé que un día vayan a encontrar droga en la cajuela de su coche, ingeniero. sí, O sea, para mí esto que planteas tú, Beto, pues es que fue parte de mi adolescencia. Es No, la pues, Dirección Federal de Seguridad, la Dirección de Investigaciones Políticas, Telmex era el centro de intercepción de los teléfonos, los pájaros en el alambre, el Caimán, no el que estaba con grupos panistas, sino así le decían, el Caimán y toda esta serie de cosas que servían para tener el Estado el control de todo. pues don el Fernando, Nada más que problema, gracias a ahora Dios. era ilegal, ¿eh? Nada más que exacto, ahora ya es legal. Oye, ese es el, avanzamos. ese es el problema, no, porque realmente lo que permite es construir, por ejemplo, una base de datos masiva y centralizada Claro, que pues eso puede se ser llama inteligencia. actualizada, Es la inteligencia. que puede ser actualizada en tiempo real con datos públicos y privados, ¿eh? En el Está momento en bien, que está tú bien. vayas a hacer algún trámite, Sí, etcétera, yo ¿no? no tengo ningún problema, yo no hago nada malo. Entonces, lo que digo, lo que pienso, lo digo en el Está programa. bien, y eso es bueno, pero Pero a lo legalizar mejor la hay intervención grupos federal. secretos, grupos reservados o grupos mafiosos o el crimen organizado, ¿no? Sí, el problema es que legalizar la intervención federal sobre sistemas locales de seguridad, fiscales y judiciales, pues abre la puerta a una vigilancia usando incluso la inteligencia artificial, como dijiste, para perfilar o mapear, o predecir incluso ¿Y tú crees conductas, que esto no ¿no? lo hacen en Estados Unidos? ¿No lo hacen en Inglaterra? ¿No lo hacen en Francia, en Alemania, en Austria? Sí, sí, pero el uso discrecional de los Bueno, mexicanos es acá completamente tenemos la diferente. desconfianza de quién va a hacer uso de la información. Sí, claro, pero allá existen mecanismos de control, Jesús Manuel, esa es la Sí. diferencia. Lo que Aquí no no hay tenemos acá son los mecanismos. mecanismos de control, porque durante décadas hubo desde hace 25 años, la Sí, sí, oposición no sí. levanta cabeza. Bueno, Y pero entonces, pues ahí están las consecuencias. sí, porque esta ley, de verdad, disfrazada de mecanismo de coordinación entre policías, por lo que ellos dicen, para, ¿cómo le llamaron? Bienestar para la paz, o, pues digo, la verdad es que siembra un modelo de vigilancia de Estado, porque va a fusionar la inteligencia con la seguridad pública, con la seguridad nacional, y no tendrá límites operativos claros, ¿no? Van a echar a andar una plataforma única, tecnológicamente muy poderosa, que unifica pues toda la información pública, criminal y privada, ese es el problema de millones de personas, ¿no? Entonces, este asunto es que depende Esto en no gran será medida. para que se nos olvide lo de Romo. Pues yo lo decía la semana pasada, ¿no? Una caja china que también se abre precisamente para que se olviden muchas cosas, ¿no?
Yo hablé la semana pasada de la expresión de la presidenta en cuanto a la reforma electoral, pero también es esto, el martes 1 de julio se aprobó este tema, ¿no? Entonces, el problema es que este tipo de instrumentos en manos de un régimen autoritario institucionaliza una estructura de espionaje interno que es capaz de vigilar a opositores. Ese no es el tema es para la seguridad, pero se va a espiar opositores y de mí se acuerdan. Va a haber opositores perseguidos y castigados e incluso eh, detenidos. De mí se acuerdan. Bien, Y comentarios. Yo creo Ya, que No se entiende. que se legalice, No se entiende, Claudia. no se entiende No, tener el video. ¿Ya? ¿Ahí? sí, ahí sí. Ok, les decía que yo creo que el punto está en lo que acaba de señalar Beto, que los gobiernos lo hagan. Bueno, pues sí, lo llegan a hacer por cuestiones de seguridad, ese es el punto, pero me parece que ahora ciertamente va más allá al hacerlo de manera formal, podríamos decirlo, no solamente por cuestiones de seguridad, sino que esto pone datos sensibles en manos de un gobierno que no ha respetado, o más bien ha dado muestras de utilizar la información para perseguir a los opositores. Me parece que Todos ahí los es donde, gobiernos de México han usado la información para perseguir a sus opositores. pero me Todos, parece, sí, pero del me parece partido que que quieras. y ahora no, pero el punto es no solamente a opositores, sino también a los ciudadanos. Es decir, a mí me parece que sí, eh, a ver, ¿cómo lo diría? Eh, Creo que hoy es más claro, ¿sí? Y es más claro, más evidente y más profundo, en el sentido de que sí, eran opositores, periodistas y demás, pero hoy va más lejos, podríamos decir, ¿no? En ese aspecto. Me parece que ahí es donde está la cuestión y los ciudadanos, el ciudadano que medio entiende de esto, porque pues son temas también un tanto complejos, se da cuenta de lo que esto significa, ¿no? Y si nosotros lo sumamos a lo que se viene dando a las leyes, a esa hiperlegislación, como lo señalaba también José Manuel, pues vemos cómo se van acortando libertades desde el ámbito legislativo, ¿no? La ley deja de tener la debida importancia para pasar a estos temas, ¿no? Donde los ciudadanos ven limitados o por lo menos ven en riesgo libertades fundamentales. ¿Alguien más? mira, Jesús Manuel, José Manuel. yo, yo no digo que o sea, no niego que los gobiernos anteriores hacían todo lo que era vigilancia y te revisaban y te hacían, etcétera. Nomás que estaban fuera de la ley. Ahora te lo van a hacer Están dentro dentro de la ley. ¿Y qué es lo que va a suceder? Pues que va a haber, bueno, ¿cuántas gentes dentro del gobierno, cuántas gentes van a tener acceso a esa información? ¿Uno? ¿O cuántos quieres que sean? Pues ojalá tuviera el señor Hertz Manero, que se le fue el Ovidio limpio, no lo detuvo. Bueno, ese es otro tema también muy interesante. Pero ¿cuánta gente va a tener? ¿Y quién los va a controlar? ¿Y cómo van a saber quién la sacó? Que eso no viene en la ley, vendrá en los reglamentos. Pero el problema es el manejo de la información masiva que se está dando con esta ley. ¿Por qué? Porque alguien en una secretaría puede ya hacer acceso a esa información, en la otra secretaría lo pueden tener, en el gobierno del Distrito Federal a lo mejor lo tienen, etcétera, 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 etcétera. O sea, es impresionante lo que abrieron legalmente la información de todos. Y lo que a mí me llama más la atención, ya podías sacar tu credencial de lector
sin tu dirección. Y te la aceptaban, el propio autoridad electoral te la hacía. Entonces, por un lado, te estaban protegiendo ahorita tus datos personales. Y ahora te los abren y el acceso a mis datos personales, no nomás a dónde vivo, sino muchísimos más datos personales, van a llegar y quién los va a manejar. Y sobre todo, quién va a controlarlo. Porque esa autoridad, ok, lo puede hacer, pero ¿cuál autoridad? Me llamó la atención la declaración de la presidenta que dijo que no, para dar a conocer la información se requería autorización judicial, porque eso estaba metido en las leyes. Bueno, entonces está haciendo una ley que va a ser violatoria. ¿O qué pasa? Porque yo ya me hice bolas con todas estas cosas. O sea, sí creo que el problema es cuánta gente la va a usar y cómo ya el uso que le den, no puedes agarrar y decir, ¿sabes qué? Este uso está mal hecho, este está mal hecho, porque tendrías que hacer una ley, una lista impresionante. O sea, ¡pum! Se abrió todo. Vamos a abrir precisamente el mundo de la información y de los datos personales de cualquiera. Ese es el peligro, que cualquiera va a poder llegar a tener los datos y pasarlos. Y lo mismo lo van a hacer, sacarlos para hacer publicidad comercial. Pero ¿qué tal si se meten a hacerlo para otra cosa? Que no lo sabemos, ¿eh? Esa es la preocupación, desde mi punto de vista. A lo mejor he estado interpretando mal esta ley, pero creo que es así, ¿no, Humberto? Así es, no, no, está claro. El problema es que va a estar en manos de un gobierno que se perfila a ser un gobierno más autoritario que el anterior. Ese es el problema. Sí, pero yo me preocupa, Humberto, ok, está en manos de un gobierno, pero ¿cuánto personal de ese gobierno va a ser mano de ese? Porque tienes el gobierno. Pues todo Puede el ser gobierno. quien lo haga para una y puede ser otro para decir, vamos a secuestrar a Petro. Esperemos que no, Porque pero... tiene mucha lana o porque tiene muchas cosas. Simple y sencillamente. Eso es lo que yo veo. Sí, además de que invocan la ley de protección de datos personales, etcétera, la verdad es que van a usar todos los datos que ahora eran privados para pues, perseguir, para amedrentar, para amenazar, porque la verdad es que no va a haber protección a la ciudadanía, va a haber una persecución, porque la justificación que dan, lo decía yo, es el que van a tutelar el fin supremo que es la pacificación nacional, la paz social y la seguridad pública, ¿no? Entonces, A ver, pero bueno, yo quisiera que me pusieran un ejemplo donde esto no ha sucedido. no, El no, Estado, no, la información que el Estado tiene, pues la usa para, entre sus conceptos, su visión, su ética, sus valores o lo que ustedes quieran, cuando hay para mantener la contrapesos, paz, para tener la transparencia, para tener gobernabilidad. Para eso se usa la información en el Estado, los estados, en cualquier estado, no me refiero al estado de Puebla, sino a los estados en el escenario político mundial. sí, Yo pero leía un artículo que lo comparé con lo que está pasando en Hong Kong. Los habitantes de Hong Kong hace 25 años pasaron al dominio chino y resulta que cada vez tienen menos libertades. Hay un asunto ahí que se compara con lo que está pasando en otros países, en Corea, por ejemplo. Pero lo que dije yo en el inicio de la entrevista que da José Antonio Aguilar Rivera, el doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Chicago, habla de la tendencia que tiene Claudio Sheinbaum a darle el tiro de gracia a la democracia. Es un artículo que sale publicado en la revista Proceso este domingo. Nada más les doy este dato. El actual gobierno no inició una tendencia autocratizante, sino que es la continuación de los procesos que se iniciaron en el sexenio de López Obrador. Estamos en un escenario en el que el régimen político democrático fue poco a poco desmontado en un lapso de 7 años más o menos, y ahora vemos cómo está tomando forma
un nuevo régimen político que no es exactamente lo que había antes del año 2000 o de 1997, cuando se inició el periodo de democratización. Ahí está. Yo estoy bien, Jesús Manuel. Para mí el Hay asunto un es dron disfrazado antes, de Mosco que me está monitoreando aquí, mano. como Es decías, iraní. antes se hacía, pero ilegalmente. Ahora Ahora se va va a a ser hacer legal. legalmente. Bueno, ¿hay posibilidad de hablar Sí, o no claro. se puede? ¿Sí? ¿O no se puede interpelar? Adelante. Sí. Esto no es interpelación, es un diálogo circular. Bueno, a mí me parece valioso lo que ha comentado Humberto. Me parece que tiene él el conocimiento, la información de primera mano. Seguramente eh, ya revisó. Yo no he revisado la ley tal cual o lo que se aprobó, no lo he revisado. Lo que he revisado son pequeños párrafos, pero lo que sí es interesante es que eh, en nuestro imaginario luego solemos pues olvidar a Pegasus, por ejemplo, olvidar a muchas de las ¿Cómo se conductas, llamaba el como bien, equipo, el equipo que compró Moreno Valle? exacto, el Pegasus. No, 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 no. Era otro, el Matra o algo así, que servía Bueno, para. todo el equipo, no el software, el equipo, Ah, el equipo, ok. ¿sí? Entonces, ya se nos olvidó y se nos olvidó que incluso está saliendo también, no solamente salió Peña Nieto para ver este tema del aeropuerto, que por cierto, son una investigación que hace el Centro de Estudios de Espinosa Iglesia, el CEI, respecto a lo que representó la cancelación del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco, y que hacen una serie de entrevistas y entre ellas entrevistan a Peña Nieto. Eh, por eso es muy relevante también lo que comenta el doctor Arbezú. Y bueno, regresando al tema de Pegasus, lo que ha significado en la historia de nuestro país este tema, lo que representó, lo que significó el otrora CISEN, lo que significó el servicio de inteligencia y de contrainteligencia que el Estado mexicano tenía de manera eh, ilegal, como dice José Manuel, y que de manera permanente ahí estuvo, ¿sí? Eh, También es importante en el análisis detenernos un poco eh, qué es lo que, qué es lo que pasaba, cómo funcionaba, ¿sí? Y sí, como bien dice Humberto, funcionaba como una especie de garrote político de tener la información como la tenía Moreno Valle. Es decir, la tenía la información para subordinar a los ¿Estás diversos hablando de un actores, político del PAN o estás hablando de un político del PRI? bueno, del PAN y del PRI en su momento, El ¿sí? PRIAN, como dicen ahora, ¿no? Sí, pero es interesantísimo cómo justamente la información es poder. La información Claro, pues es eso, imposición, eso, es un elemento básico. es imponerte a tus adversarios. Por eso es interesantísimo la discusión que está teniendo Humberto y José Manuel, porque al final del día sí es correcto. Es decir, si hay un mal uso de esta información, incluso nos podemos ir hasta los archivos de Lecumberri, ¿no? Y podemos hacer todo un tema de historia, porque la historia, el principal problema que tiene México, que está predestinado a repetir su A ver, historia vete cuando más se exceden atrás, vete más atrás a la Guerra Cristera, a la vete guerra más cristera. atrás al movimiento Es de, correcto. de independencia de México, vete a esas etapas o vete al escenario entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial o
la Guerra Fría después del que se acabó la Guerra Mundial. ¿De dónde sale la CIA? ¿De dónde salen el Correcto. MI5? ¿De dónde salen los grupos de inteligencia de los alemanes, etcétera, de Francia? ¿No salen de estas cosas? Sí, ahorita seguramente el doctor Ignacio y la doctora Claudia nos van a dar una cátedra de estos elementos que también tienen mucho conocimiento, pero la verdad que es interesante no solamente verlo en este plano coyuntural, sino en este plano histórico, pero en este plano histórico comparativo de qué está pasando en el contexto también internacional. Hemos analizado y hemos discutido que hay vacíos en la ley. Hay vacíos que en sentido estricto la población está vulnerable y está vulnerable porque no hay manera de encontrar una respuesta ante este desafío que representa la web en toda su expresión, la comunicación, las telecomunicaciones en toda su expresión. Que allí es donde esta ley pareciera nueva, pero está evocando a un articulado anterior del 2017 donde muchas de las cosas ahí estaban o ahí están. Entonces, a mí me parece que el primer elemento que yo quiero destacar es que se haga, que no se haga en lo oscurito, sino que formalmente se establezca en las leyes. Segundo elemento, que si hacen mal uso de ello, como lo ha dicho Humberto y lo ha dicho José Manuel, pues también lo tengamos que ver de manera abierta, de manera transparente. Eso es lo interesante, es decir, que no se vuelva a volver esto, este tipo de práctica clandestina, este tipo de práctica oscura, este tipo de práctica que al final del día, pues daña al sistema político mexicano porque lo empieza a vulnerar. Por eso yo creo que estos elementos entran seguramente en el análisis que hace este personaje de la Universidad de Chicago, Sí. cuando empiezas a juntar Y un agregado varios, más, Pepe, un agregado más. Nuevamente, a la sociedad civil, a la ciudadanía, los dejaron fuera del análisis de las consultas de la ley, al estilo Pancho Villa. Fusílenlo y luego viriguamos. Porque dime, sí, digo, ¿dónde estuvo la consulta parlamentaria? Yo veo que los senadores, este señor Aces, que lo único bueno que tiene es que le gusta el toro. las Deja de estar celebraciones viendo y los festejos. Silverstone, Beto, deja de estar viendo Silverstone, que estás viendo No, la carrera. Sí, aquí estoy. estás más ahí viendo la Todavía no repetición. empieza, todavía no empieza, ya Ya, empezó. ya comenzó, ya, ya. A ver, este, es que lo que preguntaba hace una semana José Manuel, de que si los legisladores nos representan, o los regidores, dijiste, o los legisladores, o los dos, ¿no? O sea, nuestros Los representantes legisladores. populares. ¿Quién está acercándose al ciudadano a preguntarle si está de acuerdo o no con esto que están legislando? Yo no puedo creer en la prepotencia y la grosería del señor Adán Augusto López Hernández, que se burla de las personas minusválidas y a la senadora Lili Telles le dice que es una loca. O sea, esas cosas, esos personajes son los que están gobernando dentro del Senado. O a Monreal, por favor, digo, pues Bueno, es pero que déjame terminar nada más termina, pero tenía yo que desahogarlo. el, sí, ya. Hija, voy a salir ahorita. Bueno, también bueno, en este recorrido que estoy tratando de hacer, aquí lo más importante es, primero, encontrar las posibilidades de que esto no se vuelva excesos. Por el otro lado, me parece que hay que buscar también estos caminos que nos lleven a visibilizar una necesidad ciudadana. Y creo que esa es la parte también de la discusión, porque en muchos de los casos lo que hemos eh, discutido es que haya una ausencia y que no hay contrapesos. Y me parece que este es el tema de discusión más significativo que ahorita estamos viviendo en nuestro país, Los contrapesos. los contrapesos, ¿sí? Y si no hay contrapesos reales, efectivos, porque también una de las cosas que quería referir al principio, que no quise saturar de agenda, es lo que mandó la doctora Claudia
Ramón, refirió precisamente otra vez a lo que está significando las nuevas derechas y lo que está significando, sí, Verástegui, y que me parece que este personaje está justamente encontrando o está buscando o está posibilitando, sí, estas ausencias que hay de contrapesos para él en el camino empezar a generar esos contrapesos, ¿sí? Y contrapesos radicales y contrapesos que en muchos de los casos no tienen ni siquiera sentido, como lo comenta Humberto. Claro que tiene sentido y que claro que tiene estructura lo que está diciendo y es posible, pero del otro lado no tiene sentido y no es posible, pero sin embargo es un espacio que está llenando los que no están llenando en el contexto nacional de contrapesos. Pues eso, hasta aquí me lo dejo. ¿Quién sigue? Bueno, yo quisiera que nos comentar una cosa rápida. Esto tiene que ver con alguien que es, yo considero el santo patrono de los políticos, que se llama Joseph Fouché, y que precisamente era el ministro de Policía de Napoleón y que se caracterizaba precisamente por lo que comentaron, por la información. Claro, Y claro. todo el mundo piensa después de que leyó a Fouché que entonces la información es importante, pero no es la ecuación adecuada. La información sistematizada es la importante, y esa es la que manejaba Fouché, no el volumen de información. Y hoy en día tendemos a manejar un gran volumen de información y no tanto sistematizado. ¿Quién lo sistematiza y para qué? Podría ser la pregunta. Cuando se incorporan las dos Alemanias, después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del muro, descubrieron una bodega de la policía de la Alemania democrática, la Alemania así se llamaba, del este, ¿no? En la que había muchos frascos con pedazos de piel de caballo y todas con el nombre de un ciudadano. Estaban todos los ciudadanos ahí en ese frasco. Resulta que el frasco contenía el humor del ciudadano. Era una pieza de piel que de alguna manera se puso en algún momento en el asiento de alguien, Sí, sí, porque sí, sí. supuestamente el humor es donde mejor no sale, ¿no? Y estaba ahí para que en un momento determinado, si tenían que buscar a alguien, pues había perros para que los buscaran. Esa era la idea. O sea, este es, digamos, hasta donde llega un Estado cuando quiere controlar la información. El problema es para qué, para la seguridad. Y la pregunta es para la seguridad de quién. ¿Qué Estado no va a usar la información que tiene siempre primero para su seguridad o para la de los ciudadanos? Esa es la primera pregunta. Porque no importa que sea totalitario o no, lo que yo he visto históricamente es que siempre ha sido utilizada la información para la seguridad del que está en turno. Y eso fue lo que pasó, lo que pasó con Fernando Gutiérrez Barrios, y pues preguntemos, no sé, desde la muerte de Buendía, por ejemplo, y tantas cosas que han pasado a lo largo de la historia de este país. Entonces, ¿para qué se quiere la información y cómo se va a sistematizar? A lo mejor sería más abierta. Y ahora hay otro problema, que ahorita ya no hay un problema de que tengamos que buscar información, sino que hay volúmenes impresionantes de información. Nos pasa a los investigadores. Antes yo investigaba con 5 carteritas en la biblioteca para sacar 5 libros y buscar algo, y ahora pongo una pregunta en mi buscador y me aparecen 1 millón de referencias. Entonces ya no hay problema de información y cada vez va a haber menos. Desde datos personales, cualquier tarjeta de crédito tiene más datos personales que lo que podamos imaginar. O sea, el problema es cómo se cruzan y cómo se maneja esa información. Y para eso, efectivamente, se necesitan desarrollos tecnológicos más fuertes como el caso de la inteligencia artificial. El gran problema aquí está qué preguntas se van a plantear a los sistemas de información para la seguridad. Y eso es lo que obviamente no creo que se ponga en ninguna ley porque va a ser muy complicado. Entonces el Sí. problema sería empezar en eso. Bueno, ¿a quién son seguridad para quién? Pues seguridad para el régimen. Y fíjate lo curioso, lo que aparentemente este José Antonio Aguilar maneja en su artículo, cuando habla además del fin de un régimen político democrático, me parece que se equivoca porque no es el régimen, es el sistema. El régimen es la estructura, el sistema es el funcionamiento. A lo que se refiere es el funcionamiento de la democracia representativa, que es la que dice que le va a dar el golpe de gracia. Pero la pregunta es, ¿y teníamos democracia antes? ¿Ya se le dio el golpe de gracia? O sea, porque precisamente lo que recordaba yo ahorita, y por eso comentaba lo de Peña Nieto, perdón, lo de Fox, es porque era algo que yo no esperaba jamás. O sea, si alguien piensa, por ejemplo, que no se manejaba la información para la seguridad nacional en el 68, pues créanme que lo que los vivimos nos dimos cuenta de muchas cosas que pasaron en ese entonces y mucho tiempo después. Olvídense de los desaparecidos de Ayotzinapa, nadie sabe cuántos muertos ni quiénes eran el 2 de octubre, y el 2 de octubre no fue 68, fue la parte final y muchas cosas más. Entonces,
aquí vienen creo que varias cosas que hablar. Y no sé si me permitieran comentar un poquito esto de Fox, de que ya habíamos perdón, pero faltaba Claudia de comentar algo sobre este tema, ¿no? Yo Claudia, nada ¿qué vas más a comentar? una cosa, doctor. Coincido contigo en todo, salvo que todos los gobiernos utilizan este tipo de información para la paz de los ciudadanos. Creo que el sexenio anterior nos demostró lo contrario. Yo creo que todos los sexenios, Pepe, digo Beto. O sea, no he visto ningún gobierno que no utilice la información para su permanencia, ¿no? Ah, para la permanencia del Sí, gobierno sí, claro, pues no para la paz de los ciudadanos. no, dime qué gobierno ha buscado la seguridad de los ciudadanos. O sea, o sea, para que te sientas seguro está muy complicado. No solamente por lo que pasó ahorita en la plaza el sábado, ¿no? Sino el problema es que en ningún rincón del mundo estás tan seguro porque pues, hay muchas cosas que te pueden estar alrededor, ¿no? Pero en fin, el problema aquí, bueno, vamos a ver esta parte de Fox. Yo, precisamente en este sentido, y un poco por la parte de seguridad y gobiernos autoritarios y todo, y tomando en cuenta esta parte del tiro de gracia que comenta también José Antonio Aguilar, la verdad es que yo nunca pensé que iba a haber terminado al PRI gobernando en este país. O sea, los que vivimos y estudiamos ciencias políticas el siglo pasado, ¿no? Y a final del siglo pasado, y conocimos lo que era el PRI, por favor, o sea, un gobierno totalitario y autoritario, pues no hay otro más que ese. Sí tuvo aspectos de desarrollo. Ahora lo vemos, por ejemplo, en el sector laboral. Muchas cosas finalmente salieron y fueron beneficio de cosas que se demandaron en la revolución. Sin embargo, el régimen no permitía absolutamente nada, ni un ápice de movimiento. O sea, la razón por la que surge el 68 es por una tontería que hoy se arreglaría en 2 minutos en una mesa de negociación. Y en ese entonces fue una bronca que dio una cosa impresionante en ese entonces, porque no soportaba ni se toleraba nada. Y de repente ver que del país cambiara democráticamente se generó una gran esperanza. Los resultados, nada más recuerdo, en ese entonces eran 102 millones de habitantes, casi 60 millones, 59.7 votaron, bueno, estaban registrados, 37.6 son los que votaron, se ha votado una buena cantidad de la población, y casi 16, 15.9, nadie en la historia había tenido esos números, los ganó Fox. La Bastilla sacó 13.5 y Cuauhtémoc Cárdenas 6 con el PRD. Entre el PRI y el PAN tenían 420 casi diputados de la Cámara de Diputados, porque además no les salían los diputados en relación al porcentaje de sus votos. Si no, o sea, porque si hubiera sido el 42% en lugar de 206 del PAN, hubiera tenido 210. O sea, ¿cómo se llama? La Bastilla del PRI hubiera tenido 180 y Cuauhtémoc Cárdenas hubiera tenido 80 y no 50. Pero bien, lo comento porque finalmente esto cambió totalmente y en 25 años ha sido otra cosa completamente distinta. Y fue lo que le comentaron en el CNN a Fox. Hubo un comentario en el que le dijeron, pues es que usted es el culpable de que esté ahorita, de que haya llegado López Obrador. Porque, no, ¿cómo crees usted? No, pues sí, o sea, de alguna manera la política y todo lo que pasó es lo que ha permitido que llegue este cambio hasta este momento, y esto es lo que tampoco se ve en este momento. O sea, yo recuerdo cómo en la campaña de Josefina Vázquez Mota nos invitaban a votar por Peña Nieto. O sea, porque la gente votó por Peña Nieto. O sea, y se armó, el PRI que había salido se junta después, o sea, esto es impresionante y cambia totalmente. Entonces, ¿qué sucede? La esperanza que se generó en el año 2000 cuando gana Fox, yo creo que fue impresionante. Me parece que debe haber sido incluso, no sé si más fuerte que la que pasó con López Obrador, pero por lo menos de ese tamaño. O sea, la gente no lo podía creer. O sea, yo recuerdo que el día que estaba tomando posesión, el primero de septiembre, iban rumbo a Jalapa mis suegros y me lo venían oyendo del radio el discurso. Me acuerdo la cara de mi suegra cuando se baja y me dice, ¿estás escuchando lo que está pasando? Le digo, sí, o sea, era increíble, no, nos había llamado la atención. Había una gran esperanza y un cheque en blanco para hacer muchas cosas. Y lo primero que va a ser ir cortando con sus electores, impresionantemente. Con los primeros electores con los que va a cortar, era con los católicos más fuertes, cuando de repente se le ocurre casarse como liberal, ¿no? A escondidas, ¿no? Con su coordinadora de comunicación. O sea, y ahí empiezan muchas cosas.
y después muchas cosas más hasta las que están pasando ahorita, ¿no? O sea, ¿cómo se dio el cambio? No fue un problema de que alguien quisiera acabar con la democracia para tirar a este régimen, que era democrático, porque finalmente los resultados me parece que no iban por ahí. Y lo curioso de esto, cuando sale este estudio que me comentaba Pepe del Centro Espinosa Iglesias, en el que se habla de todo lo que podía haber sido el aeropuerto y todo, llega, pues aparece Peña Nieto y además la manera como comenta, pues yo todavía no entiendo por qué lo cerraron. Sí, hay muchas cosas que no entiende y creo que sigue sin entender. Pero lo más curioso de esto es que soltaron las lluvias atípicas, ¿no? Y se inunda impresionantemente todo lo que da Texcoco, ¿no? Ahora, lluvias atípicas, como oí en algún programa, de cada año, ¿no? Porque son atípicas anuales, o sea, ¿no? O por lo menos atípicas durante ciertos periodos, por lo menos cada 5 años, ¿no? Pues a pero ver, no apréndele históricas. Oye, usted. oiga, Sí, esto que estás diciendo, doctor sí. Alves, tú, me recordó una anécdota hace algunos años en Madrid, por ahí por la calle de Cava Baja. Me encontré con Ana Tere Aranda de Oreo. Mm, Había ido a visitar a su hija que vivía allá y había aprovechado para entrevistarse con el Ministerio del Interior de España, con algún funcionario, para tomar las experiencias del DNI español, el Documento Nacional de Identidad, que en México no existía más que el IFE o el INE, según el año en el que ustedes hayan sacado su credencial, pero no con todos los datos como en el DNI. El DNI es ni más ni menos que la misma propuesta que está haciendo el gobierno de México de la Es ley correcto. esta. Es exactamente lo mismo. sí. Y entonces ella decía que ya era justo, ya era necesario que los mexicanos tuviéramos un documento de identidad. Creo que era presidente Fox, ¿verdad? Es en ese Sí, Mm, claro, sentido. sí, pues ella era la subsecretaria. Bueno, no, no, entonces, no. Ana No, Tere fue subsecretaria con Calderón, Calderón, Calderón Calderón, Calderón. I'm durante el sorry, you are gobierno de... sorry, we are sorry, lo lamento mucho, retiro lo dicho, que se elimine mi comentario de las actas, como dijo Adán Augusto, del diario de debates, para que no exista Ah, referencia a lo que acabo de decir. Era Calderón. Muchas gracias por corregirme. Bueno, Oh, entonces yo me quedé pensando, dije, sí, realmente los mexicanos no tenemos un documento de identidad. Cuando sale el CURP, se supone que es nuestro documento de identidad, pero no tiene fotografía. No tiene la huella dactilar, no tiene las cosas que tiene el pasaporte de hoy día. ¿Ya sacaron su pasaporte nuevo? Que sí, viene en blanco y sí, negro. sí, sí. ¿Ya lo también sí. sacaron? Sí, Bueno, sí, te sí. hacen, no, sácalo porque La de los vas a ver ojos. las broncas para poder entrar a otro país con el Ah, no me pasaporte digas. viejo, porque ya en los países de Occidente, el pasaporte electrónico que le llaman o algo así, Es correcto. ese es el tema, porque ahí están todos los datos en tu foto, en tu cara, en todos esos. Ahí está toda la información. ¿Ustedes tienen visa de los Estados Unidos? Sí, Fíjate, sí, ustedes son privilegiados, yo no, yo soy espalda mojada. sí. ¿Y qué datos A ti tiene el ¿Y documento de cuántos, la a visa? cuántos mexicanos todavía ya les quitaron su visa? También es interesante, ese es el otro 300, tema de 300 discusión. según la filtración que me hicieron llegar en la última junta del lunes. Ah, no, no eran 200, ya subieron 100 No, más. es que yo fui a la última junta, tú no llegaste. Ah, ok, La del lunes, sí, 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 300 personas. correcto. ¿La visa no tiene también esos elementos? ¿Ustedes han viajado a Egipto? No, ¿Han viajado a Argentina? sí. ¿Han estado en algún país de Europa del Este antes de la caída del muro de Berlín? En Alemania. Somos pobres. Ajá. ¿Ustedes fueron a España en la época de Franco? Sí. Ah, ¿y qué datos nos pedían? Porque el pasaporte mexicano no era, era el documento. Había que sellar con un timbre, aquello era espantoso, una cosa muy bonita, por cierto, para que pudieras entrar a otro país. eh, Bueno, esto del CURP, a mí no me espanta lo del CURP. Me espanta lo que dice Beto del monitoreo y que si el GPS y que si eso. Pero señores, el señor Elon Musk y el señor Zuckerberg y el señor Jeff Bezos, esto lo manipulan a su interés en el momento que quieran. Y tienen toda la información de lo que hacemos, dónde vamos, dónde nos sentamos, cuántas horas estuvimos en tal parte. Este es el verdadero espía. Este. Ahora, y justo esto que comentas,
ya Estados Unidos ni siquiera tiene que sellarte el pasaporte. Ya no. Ya nada, es ya innecesario con todo lo que esto conlleva. Y hace un rato decía el doctor Ignacio algo muy, muy interesante. El tema no es el mar de información que se recababa, que se recaba o que existe, sino cómo precisamente utilizar esa información, cómo indexar esa información. Y ahora con la inteligencia artificial, como también bien lo dices, Jesús Manuel, pues ahora la inteligencia artificial te va a procesar toda esa información a partir de los algoritmos que tú quieras, porque así justamente funcionan las redes sociales y así funciona precisamente la información que tú tienes indexada. Solamente necesitas darle un clic con la información disponible, que eso es lo que se supone que deben de tener para prevenir el tema de la seguridad, para prevenir precisamente el tema de los suicidios, para prevenir precisamente todos esos males que tenemos como Pero sociedad en otros y países no es para los combatir el usamos. terrorismo, el Claro. crimen organizado y el terrorismo. En otros países. Aquí el enfoque que le da la oposición mexicana es que van a perseguir a la oposición. Bueno, a Eso ver, es lo Y que si eso lo nosotros, pasas al en otros, terreno eso del lo terrorismo y lo pasas presuponemos. al terreno del crimen organizado, ¿no será un documento interesante para en hacer otros un intercambio países, financiero, para ir a depositar a ver, dinero en efectivo? Esas cosas. en otros países eso es lo que dicen que hacen, que es por el Sí, claro, terrorismo, claro. pero es para su permanencia. Pues vean lo que está haciendo Trump, o vean lo que está haciendo Netanyahu. O sea, finalmente lo están manejando para su permanencia. O sea, no es que quieran de alguna manera beneficiar a la población o proteger a la población que les interesa. Protejan a que les interesa, sí, pero nada más a sus áreas. Este es el punto. Y lo que dice Pepe es cierto, pero la clave aquí está en saber hacer las preguntas a la tecnología. O sea, el problema del algoritmo es saber armar el algoritmo, saber preguntar. O sea, ¿qué vas a preguntar? Porque la información no tiene sentido. O sea, la máquina no piensa en ese sentido, no se emociona. En cambio, la pregunta que tú haces relaciona las informaciones que quieres que te haga y en un instante la máquina te maneja un volumen de información impresionante y te arma gráficas y datos que no tienes, que no habías soñado. Perdón, pero Salud. gracias, la clave es precisamente saber hacer la pregunta y armar ese algoritmo. ¿Me Esos son los que permites van a, poner un ejemplo? por Porque supuesto. yo soy enemigo de usar la inteligencia artificial, no me gusta. Pero ahora que me tuve que comprar una cosa ahí para ver los lentes estos de Ray-Ban, te obligan a usar la inteligencia artificial. No hay otra. Y entonces ya ahora ya me aparece la inteligencia en Google. Y le pregunté sobre chantaje emocional y me sacan una serie de datos que se lo mandé a una psicóloga. Le dije, oye, ¿cómo ves esto? Me dice, qué bruto, es una investigación maravillosa. ¿Quieren que le preguntemos sobre la ley? A ver qué nos dice la inteligencia artificial. Digo, porque Te a va a lo salir mejor como, vamos a encontrar algo ahí que... te va a salir como Grok cuando le preguntó el presidente Bukele de quién es el presidente más famoso del mundo, ¿no? Entonces te va a salir como Grok, así que mejor no le preguntes. Bueno, Mejor ¿Qué, pregúntale cuál es el qué, programa qué más problema de importante de Leclerc, Puebla, te va a Beto? salir los periodistas. ¿Viste la bronca de Leclerc ahorita? No, la verdad no. ¿No estás viendo el Fórmula 1? La tengo prendida, pero estoy concentrado aquí en el Ah, programa. yo soy el distraído. Pero no A fue ver, Leclerc, fue Hamilton. ¿Ya a ver, les parece que rápidamente. pasemos a la inseguridad No, Ya, no, no, Nada más, déjame dar un rápidamente tema, nada dos más cosas. cerrar la solo idea. un, Bueno, solo un perdón, tema quería también. A cerrar la ver, que idea. Doctor, cierre la A idea el ver, doctor Arbesú, por favor. voy. Que Con cierre la este, idea con el esto. doctor Arbesú y ya sigue la doctora Claudia, ¿les parece? A ver, rápidamente. El O no sea, ¿no problema les respire, de Claudia. parece? A ver, no importa, ya tengo la palabra. no No, la tienes. Te la ¿cómo? apropiaste. Claro, eres de Ah, la 4T. Tú no respetas la democracia. Pues es me la Claudia. apropié. Ay, Claudia. También. Bueno, el problema de cómo utilizar esa información y hacer las preguntas, me parece que ahí está el problema, porque en primer lugar el gobierno tiene los cuerpos especializados para poder hacerlo. La delincuencia tiene también gente que lo sabe hacer. El problema somos los ciudadanos que nos vemos pues indefensos ante esto y que la gran mayoría
pues no maneja la inteligencia artificial por diversas razones, ¿no? Se ha concentrado en ciertos círculos que son los que trabajan con ella. Y me parece que ese es precisamente el problema de cómo se va a utilizar esa información, ¿sí? Ahora bien, decían, antes había, sí, pero me parece que antes, y lo señalaban ustedes cuando se seteaban los pasaportes, antes no había la tecnología ni los alcances que hoy tenemos, y me parece que ahí es donde está este punto. ¿Qué es lo que se puede hacer? Y tienen toda la razón cuando señalan que los algoritmos de los teléfonos pues nos ubican, nos mandan la información, y no es más que una muestra de hasta dónde llega. Ha penetrado hasta los elementos más íntimos de la vida de los individuos, de las personas. Ahora, esa información en manos de regímenes autoritarios, pues sí representa un problema. Hoy lo que está pasando con la ley es que pasa de manera formal. Esa es una. Y decía, me quedé con una pregunta que hizo el doctor Arbezu de, y antes había democracia. Bueno, yo creo que también es, a ver, ¿qué entendemos por democracia? Porque cuando uno acude a los teóricos de la democracia, podemos ir desde la democracia procedimental hasta la democracia maximalista. Y me parece que en México empezamos a transitar a esa democracia procedimental. Más, un poco avanzamos hacia la democracia ampliada. En mi vida hemos visto, y yo creo que va a estar muy difícil en las situaciones que tenemos, que lleguemos a esta democracia sustantiva o maximalista, que aspira precisamente a lo que señala la Constitución mexicana sobre cómo concibe la democracia en nuestro país. Ustedes lo pueden encontrar en el artículo 3 cuando señala que es más que un régimen de vida, es un estilo de vida. Y yo creo que también tenemos que analizar esto. Bueno, precisamente en estos momentos, ¿qué es lo que opositores o qué es lo que muchos hablan de que no hay democracia? Ahora, yo creo y coincido con quienes señalan que para que haya un buen gobierno debe de haber una buena oposición, porque la oposición es finalmente la que genera contrapesos. Es lo que quería decir. Muchas gracias. Bien, doctor Bueno. Arbezu, puedes terminar con tu Sí, idea. sí, nada más, y voy a tomar esta última parte que señala Claudia, que es muy interesante. Dos teóricos, Robert Dahl y O'Donnell. La democracia representativa nunca ha existido. O sea, O'Donnell la maneja como la delegativa, porque es una cosa que nunca se ha dado, y precisamente Robert Dahl como la poliarquía, porque precisamente nunca se maneja como sistema. O sea, por eso pregunto, ¿cuándo ha existido? Ni siquiera en Estados Unidos, ni siquiera en otros países, pero no importa, ese, digamos, un problema teórico, pero no es cierto. Pero además en México, pues no existía ni siquiera la de esos países, o sea, era otra cosa totalmente distinta. Pero en fin, ese no es el punto. Oye, Lo que iba a un comentar. político poblano que fue presidente municipal, fue diputado, local y federal, fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y llegó a ser gobernador interino. Tenía una frase cuando platicábamos en corto, yo creo que José Manuel la escuchó también varias veces, cuando le preguntábamos de la democracia y decía, la democracia nació y murió en Atenas. Pues sí. Mira, yo lo que quería comentar es esto. Será muy naif el planteamiento, pero no será tiempo ya de que sigamos peleándonos en la mesa, pero de alguna manera manifestemos que la intención de todos es el bienestar de la comunidad Ojalá y el fuera bienestar eso, de doctor, le todos. has dado al clavo. O sea, porque el punto está ahí. O sea, Claro. si lográramos compartir un punto y irnos hacia allá, yo creo que sería una cosa interesante. O sea, ¿nos interesa realmente la seguridad de todos? ¿O me interesa que no me muevan mis intereses? Que es lo que finalmente se refleja en todas estas cosas. Si nos interesa la seguridad de todos, bueno, empecemos a plantear las situaciones y lo manejamos. Creo que no será mucho problema. O sea, creo que es el momento de la reconciliación. Y creo que es el momento que falta. Y me parece que se hace falta una oposición que haga precisamente eso. Ahora, en la última elección del Poder Judicial, lo comentábamos. O sea, ¿qué hubiera pasado si el planteamiento de oposición hubiera sido, sí, el sistema está mal, el sistema judicial está mal, y es el último resquicio de un sistema que estaba mal? Y lo que están proponiendo puede ser peor. Nosotros proponemos otra cosa. ¿Qué es esto? Pero no se propone nada.
Solo Ahora, es no está mal, o no sea, está mal, no está mal, no está mal. todo es el anti, o sea, estamos en una etapa de democracia dialéctica. El La problema es tesis, que, la antítesis y otra vez volvemos. pero el problema de esto es que cuando se planteó la fe en Fox en el cambio precisamente del año 2000, poco a poco esa fe se fue minando. Y el problema de cuando se muere la fe es que si se muere la fe, el sistema la sigue. O sea, los sistemas se han estado muriendo porque ya terminó la fe. Ahora, ¿en dónde depositamos la confianza? El problema es como ciudadanos, Muy ¿dónde interesante, vamos a depositar muy la interesante, confianza? muy Y yo interesante. creo que si hubiera una oposición que empiece a plantear, bueno, vamos a ver qué cosas están bien, rescatemos lo que está bien y sacamos adelante. O sea, lo del aeropuerto es un ejemplo. Imagínense ahorita con lo que está pasando con el petróleo, si no tuviéramos las refinerías, el país cómo estaría. Ya, podemos decir que está mal, pero no es cierto. Hay cosas que están funcionando y que van a funcionar mejor, que pudieron ser mejores, cayeron carísimas, que está más caro que lo que va a pagar de impuesto, Bueno, este, tenemos una refinería en el Estado de México, ¿no? y Que ahora hay refinerías clandestina, chiquitas, y clandestinas, en ¿no? O Puebla hay sea, sí, también claro. una en la carretera de Tetela. Esto que Tenemos estás una estela de diciendo, luz y un sí, sí, museo sí, y las barroco Reciclador, y criptomonedas y todo eso. rueda y reciclador. Bueno, esto que estás diciendo, Luis Ignacio, le sumo este otro ingrediente. El Eh, ABC de España en su edición del domingo, solo para suscriptores, ahí dice Premium. Las confesiones del hijo del Chapo a la justicia de Estados Unidos tienen a México en vilo. El posible pacto de Ovidio Guzmán puede revelar los nexos del narco con la política, las finanzas y el deporte. Un reportaje de Eso lo Niño estoy Colmenares. diciendo. ¿Eh? sí, 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 sí. ¿Qué Y ese está es el punto. contando? Lo decíamos hace una semana. ¿Qué está contando el Mayo? ¿Qué está contando el Chapo Padre? ¿Qué van a contar ahora los chapitos? ¿Qué van a contar? sí, El ahora, esa pro- historia que van a contar, no necesariamente, por eso el ABC a veces erra el tiro de precisión, no necesariamente van a contar o están contando una historia que convulsione a la actual administración No, o no, que embarre a la anterior. no, en Aquí lo términos interesante es generales. exacto, que Quintero, ¿qué va a contar para que no lo condenen a muerte? el sistema político mexicano está coludido. ¿Sí? Y que hay en diversos niveles y en diversos momentos ha habido o hay completamente actos permanentes de corrupción y que están involucrados con el crimen organizado. Eso es interesante y esto es lo que va a permitir, y también eso vale la pena hacer esta reflexión, porque pareciera, o la mayor parte de los comentarios es que va a convulsionar a Claudia Sheinbaum. Probablemente lo que va a significar es acudir a Sheinbaum de todos estos actores o de todos estos personajes que están anclados en un proyecto que no le favorece a la presidenta. Entonces, le están ayudando más que perjudicarle, le están ayudando, a pesar de que pueda salir hasta el mismo hijo de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? Que ha estado mencionado en diversos momentos. Aquí me parece que tenemos que ser como muy claros también, porque si lo que ha pasado con estas instituciones bancarias, que cada vez se vuelve más complejo el tema y que están por salir otras más, ¿sí? Entonces, no necesariamente significa que lo de Romo le va a pegar a Claudia Sheinbaum. Lo que sí le está pegando, sí, es al sistema político que se está sacudiendo. Eso me parece que también es lo relevante. Y lo que dijo también el doctor Ignacio hace un rato, a mí me parece que vivimos una cultura patrimonialista. Es decir, los gobernantes piensan que es una concesión del gobernante darle a la ciudadanía. Y me parece que así juegan. Y esto lo que quieren es precisamente fortalecer y mantenerse las canonjías y mantenerse en el poder. Es decir, porque el ciudadano está pensando que es una extensión del gobernante lo que le está dando y no es resultado de lo que representa ser gobierno. Y creo que esa es la Está bien, parte también está bien. significativa. Oye, nada más para elevar el rating, porque digo, hay que pensar también en la parte comercial, en el impacto en las redes sociales. Yo le voy a dar la palabra a don José Manuel Rodoreda y voy a poner la página de TikTok de los periodistas, donde el tema del dinero de que ese día pusimos sobre la mesa hace una semana
lleva hasta el momento 3,760 reproducciones. Señor José Manuel Rodoreda, por favor, eleve el rating. Y las que se acumulen. Pero ponlo para que lo vea el auditorio, cuál es Sí, sí, sí. Eleve el rating, por favor, señor el- Rodoreda. Sí, sí, sí. No, es que yo, mira, respeto definitivamente a las distintas teorías y análisis político que hay. Los respeto a todos. Yo soy una persona práctica. ¿Para qué me ha servido? Tengo 80 años prácticamente. ¿Y para qué me ha servido? Todas esas cuestiones del sistema y los sistemas. Yo insisto en lo que he dicho siempre. El poder no es para servirse. El poder es para servir. Así es. Y la historia de México Así ha es. marcado, y a lo mejor de otros países, que el poder es para servirse, no para servir. Entonces, mientras nosotros como sociedad no podamos unirnos para lograr eso, pues vamos a seguir pasando lo que nos está pasando. Simple y sencillamente, y como dije hace un momento, esta ley, todo lo que esta ley y todo lo que se ha hecho de la cuestión de datos, todos los gobiernos los han usado, pero fuera de la ley. Ahora están dentro de la ley. Es simple y sencillamente. Sí. Yo coincido en lo que estás diciendo, José Manuel. O sea, las anécdotas que conté ahorita de lo de Memo Bretón y esas cosas, tengo muchas, 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 muchas. Y todo era fuera de la ley. Ahora será dentro de la ley. En fin. ¿Quién sigue? Tema del asunto, comentando algo que es súper importante. El tema también es que se reserva toda la información, los productos de inteligencia, las fuentes, los métodos, van a quedar clasificados como reservados o confidenciales. Es decir, no va a haber transparencia. Si ahora ya no hay transparencia con el tema de licitaciones y de todo lo que ha construido el gobierno desde hace 6 años y pues ahorita pues mucho menos, ¿no? Entonces aquí se está imponiendo un régimen de confidencialidad perpetua, incluso para ex servidores públicos o particulares vinculados. ¿Qué quiere decir esto? Están cuidándole la espalda a todos aquellos que favorecieron o fueron favorecidos en el gobierno anterior, incluidos por supuesto los hijos del presidente. Ya salió el peine. Entonces, ¿esto es para proteger al que se fue? Claro, Entonces, claro. Ah, Ahora, aquí el problema está entonces, ¿cuál es el campo de batalla? O sea, el campo de Sí, batalla político. ¿Dónde se van los diferentes grupos políticos? ¿Cuál es el punto que tienen que ganar y la posición que tienen que tener para ser más fuertes? Yo creo que esa posición y ese campo de batalla es la confianza de la ciudadanía. Y creo que es donde no están atacando. no, claro. Es decir, están viendo mucho a la parte de las estructuras, cómo van, pero nadie está buscando a rescatar la confianza de la ciudadanía. ¿Y qué va a hacer esto? Pues que finalmente refrescar y reforzar y ver lo que la ciudadanía está buscando. O sea, creo que ahorita más que nunca los institutos políticos están obligados a observar, a ver a la ciudadanía y entonces, más que lo decida, ¿no? Verla y orientar todo hacia el beneficio de ellos, que es lo que decía un poco Pepe, porque si esto lo hacemos contrato, entonces hay que respetar la ley. Pero si no hacemos contrato, observar a la ciudadanía, pues ¿qué vamos a poner en la ley? Cada quien va a poner los intereses que le convengan. Y entonces parecería que los pesos y contrapesos son cuidarnos para que no robes tú lo que yo robo, para que no hagas el mal que yo hago. Entonces, pues, no creo que le convenga a la ciudadanía tampoco eso, ¿no? Ujú. Esto hace muchos años, los primeros diputados federales del PAN que ganaron en la capital fueron Martín del Campo y y Alejandro Calledo. Y Miguelito Bueno, López y Fueron González dos Pacheco. creo en la Miguel capital. López y González Pacheco Exacto, don En la Miguelito capital, López Miguel y y, Martín del y Campo. Alejandro Cañedo. y no, Martín del Campo, Martín del Campo. Sí, después, Después Alejandro, ganó Alejandro sí, Cañas. exactamente.
El análisis que yo escuché en aquella época de gente que estaba metida en el tema electoral es que el alza del IVA le había pegado al elector en el bolsillo y por eso habían votado en contra del PRI. Pregunto, el escenario de la ley esta del CURP biométrico, como le quieran llamar, o el espionaje, o este rollo, ¿le pegará a Morena en el 27? ¿Por qué no? Yo creo que no. No, No creo, no. no creo. Hay otros elementos que son significativos, como la parte económica que siempre saca José Manuel. Eso sí le va a pegar a Morena. Sí pasa lo que se está discutiendo, ¿sí? Pero este elemento, eh, y hace un rato también lo iba a referir, la base social de Morena, ¿dónde está? ¿Sí? Y cuáles son en su imaginario, cuáles son los elementos Oye, pero ¿cuál que base social? sostienen, Pues si la base social no era de Morena, era de López Obrador. Morena está en el bueno, tránsito de quitémosla, convertirse en un partido o en un movimiento de masas. la base social que tiene Claudia, ¿sí? Es tan solvente Pero no es de que Morena, es de puede, Claudia. es de Claudia, ahorita ya es de Claudia, y incluso está tratando Claudia de corregir y de reorientar a Morena. Y creo que eso también va a ser significativo con todo lo que pasó con estas reformas que se dieron, el tema de nepotismo y el tema de la reelección, es también sacudirse muchas de las cosas que en Morena se han hecho de manera errónea. Pero por otro lado, sus aliados como el Verde, seguramente va a imponer a su esposa, el gobernador de San Luis Potosí, va a imponer a su esposa como candidata. Sí, es decir, también hay desgaste en los aliados, pero lo más importante es que siguen manteniendo. Yo creo que no hay un desgaste. Sus niveles de popularidad, sus niveles de aceptación de Claudia Sheinbaum son muy grandes. Y ese es el tema también interesante. ¿Cuál es la base social de la oposición? ¿A quién le habla la oposición? Hace un rato decía el doctor Ignacio el tema ¿Hablas de de Fox Puebla o a nivel nacional? a nivel nacional, Ah, incluyendo Puebla. sí. La oposición, ¿sí? Cuando se toman una fotografía en el escritorio de Vicente Fox, es decir, ¿a quién le están Agradeciendo la hablando? entrevista que nos dio. ¿Sí? ¿A quién le están hablando? Es decir, ¿cuál es la base social de la oposición? Le están hablando a los mismos, pero ¿cuáles son los mismos? Los mismos que cada vez son Claro, menos. Y ese es el tema, es decir, cómo la oposición va a ampliar su estoy base de acuerdo, social, estoy de acuerdo, reviviendo estoy de algo acuerdo. que no necesariamente te da Estoy de acuerdo. Voy esa posibilidad. a reforzar esto que estás diciendo y después le doy la palabra a don José Manuel, que me levantó la mano y además como es el rey del rating, pues tengo que respetarle su posición, chica, porque aquí el que manda, manda. Hoy Ay, qué la bien. agencia F, este domingo 6, la agencia F de pues, noticias dice de un periodista mexicano y escritor, Manuel López San Martín, publicó un libro que se llama El séptimo año, no, año 7. Y él dice que Sheinbaum todavía no está asentada en el poder tras suceder a López Obrador. ¿Habrá alguna relación en torno a lo que estaba diciendo Pepe Ojeda con esto, que todavía no está asentada en la silla presidencial como esperarían algunos? ¿Nos preguntas a todos o Sí, pues a todos, o a Pues Pepe, a quien yo creo que quiera. podría ser, pero fíjate con esto que decía Pepe, me sorprende una cosa. Por qué gana Samuel García la gobernatura de Nuevo León? Por su personalidad, arrolladora, por Por las la redes fuerza, sociales de su mujer, ¿no? Decían claro, algunos. por la confianza Ujú, en la influencer. ujú, O ujú. sea, la población de Nuevo León puso su confianza en la influencer. ¿En dónde está poniendo la confianza en este momento la población? Entonces, lo que dice Pepe tiene mucha fuerza. Parece ser que no la ha perdido de Claudia, si es su séptimo año o no, si funciona o no, si es la parte de López Obrador que todavía viene o no. Está bien, ¿dónde está poniendo la ciudadanía la confianza? Entonces, yo creo que ese es el punto el que no se está trabajando, ni siquiera se está proponiendo ver en otros institutos políticos. Entonces, Oye, creo que pero ahí va ¿no la te idea. parece, Luis Ignacio, que el caso Nuevo León no sería el representativo del común denominador de los estados mexicanos? Porque en Nuevo León hay una especie de estado subterráneo donde el grupo de los 10 pues controla muchas de las
actitudes, candidaturas, nombres. Salud, hija. Lo de menos es Salud, salud. el partido político por el que se Gracias. postule, sino que cuente el candidato con el grupo de los poderosos, del llamado grupo de los 10, o lo que en Estados Unidos vendría a Ujú. ser aquel estado profundo a la mexicana, ¿no? Por Y no importa que supuesto. esté el Bronco, y no No importa que esté importa, quien eso esté. no importa, no Por importa, supuesto, por no supuesto, importa. pero finalmente han jugado con esa parte. O sea, en Campeche es igual, hay otro grupo diferente que venía desde el Negro Sansores y que ahorita ha resaltado. O Exactamente, sea, exactamente. que cada estado es atípico, gracias a Dios. Entonces, pero sí, en el fondo hay esto. Pero el punto ¿Puebla central, sería también atípico? híjole, yo creo que sí. Ay, a ver, danos datos. No, no, pues, ¿cómo pasas? Ahorita que estabas comentando precisamente este punto del IVA, ¿no? Salud, salud. Me acuerdo que una de las campañas que me tocó participar y comentar fue precisamente la de un personaje que presenté hace poco, que trabaja aquí con nosotros, que es Luis Godina, cuando Luis fue, Antonio, sí, cuando fue diputado por el Distrito 14 aquí de Puebla, y me tocó estar sí. en la campaña. Y platicamos varias cosas, y me acuerdo que él estuvo en la legislatura que subió el porcentaje del IVA. Entonces me acuerdo que al poco tiempo que ganó, me invitó a comer ahí en la Ciudad de México, y mi mujer le mandó un recado, dice, oye, dile a ese cuate que por qué votaron por el IVA, ¿no? Es decir, el golpe que dio eso a la confianza de la ciudadanía sí fue muy fuerte, muy, muy fuerte. Oye, Entonces, hubo ahora no creo que diputados ahorita sea tan priistas que fuerte, votaron por subir ajá, el IVA, digo, por bajarlo y otros, y lo volvieron a votar para por subirlo. subirlo, Hubo claro. diputados que votaron por la nacionalización de la banca y luego votaron por la privatización de la banca. No, y los que vendieron el petróleo y ahora lo recuperaron en otro partido, o sea, también hay muchos cambios, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que introduzco No, otro espérame, elemento. espérame, espérame, es que José Manuel pidió la palabra, perdón, perdón, pero... No, no, Humberto, Ah, bueno, Humberto, si el señor Humberto. Rodoleda te cede el espacio, yo no tengo nada que opinar. Sí. Yo creo que, gracias, José Manuel, uno de los temas que sí le va a pegar fuertemente en el terreno electoral a Morena y sus candidatos es precisamente esta incongruencia o este llamado que hizo la presidenta a la austeridad, a no viajar en primera clase, a no irse a El caso lugares Noroña, caros. ¿no? Por ejemplo, Están haciendo lo contrario total, no solo Noroña, todos están haciendo exactamente lo Monreal, contrario. Haces, Pedro Aces, que pues es un caso, ¿no? Entonces, pero no es un eso caso, me es un parece que sí, multimillonario. sí, eso me parece que sí les va a pegar electoralmente, porque la gente sí va a decir, oigan, ¿cómo? Pues si los votamos para que fuera diferente y ustedes, ¿no? La diferencia con el PAN y el PRI es que nunca hablaron de austeridad, ¿no? Ahora, Bueno, Humberto, eso es A muy ver, importante lo que refieres. espérame, porque José Manuel había pedido la palabra, se la cedió al señor don Pero aquí Humberto estamos Aguilar a hacer Coronado. es Señor un Rodoleda, paréntesis, es una extensión de lo que dice Humberto, no, qué lo que voy a extensión. decir. Te digo, José Manuel, Adelante, doctor. traes marcaje personal. Ay, Dios Sí, no, mío. aquí lo importante que dice Humberto tiene razón. El problema es a dónde se va a ir ese esa descontento. inconformidad, ¿verdad? Sí, o sea, ese es lo complejo, porque se va a ir a un movimiento ciudadano, se va a ir a Verástegui, o se va a ir realmente a la oposición seria que puede representar una acción nacional, ¿no? Pero acción nacional, ¿con qué actores? ¿Sí? Y con quién representados y quién a la cabeza. Eso es lo complejo del asunto. Señor Rodoleda, por Yo favor. voy a mi pragmatismo y me quito un poco de las teorías. La semana pasada salió una nota que IMSS tiene subsistencia con sus recursos hasta el 2037, o sea, 12 años. Y si nos ponemos a ver los recursos del gobierno, ya cada día aumentan más hacia precisamente los subsidios, tanto al IMSS como a Pemex, como a Comisión Federal de Electricidad y sobre todo a lo que es bienestar. Que eso es lo que hace que la gente vote por ellos, porque es la realidad.
ubiquémonos en el país. No lo dijo el señor presidente, expresidente López Obrador, que ahora sí la gente estaba convencida de que no había corrupción, porque les llegaba directamente sus recursos. Y esos van en aumento. Los viejitos es a los que menos le dan. A los ninis les dan 9,000 y pico de pesos mensuales. Señores, va a haber recursos y va a tener recursos Morena, o va a generar recursos con empresas, porque son las que generan los recursos, para poder seguir haciendo eso. El día que no lo tenga, ese día se empieza a caer. Oye, Desde mi esto que humilde dices, punto de vista. José Manuel, esto que dices, no lo dijo con las mismas palabras, pero no sé si leíste el discurso de Cuauhtémoc Cárdenas hace 4 días o 5 días en Morelia, Michoacán. Te lo pongo brevemente. Dijo Cárdenas, alerta, sin reforma fiscal y combate al crimen no hay democracia. Hace falta mantener e intensificar el combate al crimen, limpiar las elecciones, una reforma hacendaria y una efectiva erradicación de la corrupción, dice el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, cuando habla de los obstáculos que se enfrentan en el gobierno federal. El pueblo mexicano se movilizó y a fuerza de valor y voluntad, elección tras elección y fraude tras fraude, logró finalmente una elección en 1997 en la que los votos se contaron bien y en las elecciones subsecuentes se han seguido contando bien, pues al menos el conteo de los votos no ha sido motivo para impugnar ningún resultado. Pero, dicen los pendientes, la reforma hacendaria, el crecimiento sostenido y la planeación de largo plazo. Pues, Lo que qué tú bueno dices. que sacaste eso. Hombre, es me da que gusto. yo estaba esperando que tú lo Me dijeras apoyas, para reforzar. exactamente, me apoyas. Bueno, No, ¿vamos a es que es hablar la de realidad. inseguridad o no vamos a hablar de inseguridad? ¿Vamos a No, hablar de los espérame, Sanfermines o no vamos a hablar de los Sanfermines? San Fermín. Upa, San déjame Fermín. terminar el punto. O sea, he dado chance de que hable todo el mundo y entonces déjame terminar. Hablaste y mencionaste al grupo de los 10, Nuevo Ajá, León. ajá. ¿Dónde han dado siempre el grupo de los 10? Y quiero decir, no nomás el grupo de los 10, en todos los estados hay esos grupos. Aquí Sí, en pero Puebla hay uno que creo que este es le el más dicen los de famoso, 100, ¿no, José le Manuel? dicen los 100 del grupo de los 100. No, pero Siempre este es el están más con el famoso ganador, de los 10. siempre están con el ganador. Siempre. Les importa un bledo si es de Juan, de izquierda, derecha o de centro. Ellos apoyan a quienes apoyan sus empresas y sus beneficios como empresarios. No nos olvidemos que el empresario también juega un papel, sobre todo los grandes empresarios, juegan un papel muy importante en la política. Y entonces precisamente son los que han estado impidiendo que haya reformas fiscales. Lo que mencionaba Cuauhtémoc, que se viene hablando de reforma fiscal desde que entró el señor presidente, que ahora lo están buscando por haber hecho traspasos y dineros, Peña Nieto. No lo han hecho. Y entonces, ¿de dónde van a salir? ¿De dónde van a salir los recursos para seguir dando todo lo que están dando? Entonces ellos, yo siempre lo he dicho, ellos ya tienen su dinero fuera. Se pueden ir a vivir ellos, sus hijos y sus nietos, y van a vivir fuera, y van a vivir muy bien. Nosotros que estamos aquí, y sobre todo los pequeños empresarios y medianos empresarios, no sé qué va a pasar. Porque cada día le apertoran más el tornillo o la tuerca. Entonces, ¿de dónde va a salir todo ese dinero que se va a necesitar para seguir teniendo lo que le llaman la base del apoyo? Porque por ideología creo que sean los menos. La mayoría del apoyo de Morena está en que ha logrado subsanar su problema del día de hoy, que es el recurso para comer hoy. Ese es lo que yo veo. O sea, Simple y ¿quieres decir que sencillamente, están viviendo al día? la mayoría,
La mayoría de la gente está viviendo al día. Pero Pues la fíjese mayoría de qué la clase interesante, media, perdón, Sí, sí, de fíjese qué clase media y interesante, baja, doctor, doctor. sí, De pero clase fíjese qué media y interesante, baja. qué maravilla que tengamos un país que logremos que la gente viva al día, porque antes ni siquiera al día vivía. Entonces, es decir, Sí, ahora hay que lograr que viva con un futuro más prominente, porque otra vez regresamos a la corta memoria, ¿sí? Este tipo de análisis que acaba de hacer José Manuel, ¿sí? ¿En qué otros momentos de la historia se ha hecho por los actores que existen? ¿Sí? Es decir, pareciera que estábamos convencidos de lo que pasaba en el pasado. Y ese es el tema interesante que olvidamos fácilmente la historia, ¿sí? Y también aquí otro elemento importante, en sentido estricto, toda esta población antes no recibía lo que está recibiendo ahora. Esa base social está, ya ni siquiera reconoce que fue Andrés Manuel, reconoce que el gobierno, que el Estado ya les está dando esto y que el Estado no se los puede quitar. Y eso es interesante porque quien llegue es un logro que esta ciudadanía, esta población, esta base social, sea de Claudia o no sea de Claudia, está ya exigiendo estos elementos fundamentales. ¿Qué pasó en la Unión Europea cuando se formó en la Unión Europea? Pues vamos a tener que construir un solo piso, ¿no? Pero ¿cuál era la discusión? No, pues es que España está jodida, ¿no? Y Portugal y No, no. Atenas, pues El vamos a tema ponerle contra un piso España era mínimo. por los toros, ese era el tema. fíjate Vamos a que, ponerle un piso mínimo, vamos a ponerle un piso mínimo para que realmente podamos ser estados parecidos y para que podamos tener una población al menos con Bien, un mínimo indispensable. Y bien, en México, ¿cuál es la discusión? Que no tenemos un mínimo indispensable y que tenemos bien. grandes Sí. desigualdades en un país como el que vivimos. Voy a hacer un paréntesis pero rápido. permíteme, déjame Espérame. contestar. Espérame, Déjame porque contestar. esto es muy importante, José Manuel. Ok, opa, San Fermín. adelante el chupinazo. Esto es muy importante. No sé por qué no se oye. No hay Ok, volumen. quítale, dale No, sonido. no se deja, no se deja. No, Pero, no pagaste el premium entonces, no, sí lo la tengo, si versión no, no lo premium. podrían ver, pero no sé por qué no se oye. Ahí está. Fíjate, eso es, este momento No, en el que el grito en favor de Palestina. ese no lo oí. Ah, vean, trae la cosa esa se Se traba. mofó. Lo voy a poner desde el principio. Ahí está. Los velos de Palestina, las palestinas que se le Sí, llama sí, sí, sí. a esto. San Fermín. Oye, lo que se ve impresionante ahí es cuando levantas la Espera, pañoleta. escucha, No sé, No se escucha, ¿no se escucha? No, no, no. Pues está puesto todo el volumen. está la playera misma, está lo de No, Palestina. pero hay una frase en donde grita Viva Palestina libre. Venga, que lo conseguimos. Ahora atende, esa mecha. ¿Eh? Viva Palestina Eh, libre, gritan. A ver, este asunto de Viva Palestina libre en los Sanfermines. José Manuel Rodríguez. Bueno, estábamos hablando oí por ahí de memoria corta, una cosa así. Desde Salinas de Gortari empezaron a dar los subsidios a la gente. ¿Y qué es lo que pasó? Que parte de eso se le llegaba a la gente y parte de eso no le llegaba a la gente. O sea, Se los quedaban subsidios los aquí en México se ha intermediarios. estado desde la época, y no nos Sí, olvidemos solidaridad y todas esas cosas. sí. Solo dar Y y dar. precisamente por eso dijo, el licenciado, el expresidente López Mateos, dijo que ahora sí la gente cree y que se acabó la corrupción.
porque en esos les llegaba un día la despensa completa, el mes siguiente ya no les llegaba completa, etcétera. En cambio, ahora sí les llega lo que le dijeron directo y les llega bien. O sea, no es que se me haya olvidado lo que pasaba anteriormente. Los subsidios han venido desde, por lo menos yo recuerdo, desde Salinas de Gortari. Y echamos Salinas de Gortari, y después el que vino, el que vino, el que vino, el que vino. Creo que son 5 presidentes. Sí. O sea, no Ahora, es cosa de que haya salido ahorita eso. Y señores, el problema es quién va a pagar esos subsidios. ¿De dónde va a salir el dinero de los subsidios? ¿Quién va a generar los recursos de los subsidios? Yo no estoy en contra de esos subsidios, no estoy en contra de que se lo den. Lo que pasa es que de dónde va a salir el dinero para esos subsidios. Si cada vez hay menos empresas y las empresas grandes se siguen prohibiendo y evitando la reforma fiscal, que es súper necesaria. ¿De ese dónde es va a salir? ese es el Contéstenme, por punto, favor, ese porque es el yo, mi punto que, experiencia empresarial, que yo sepa, los recursos del gobierno salen de las utilidades de las empresas y el pago de los impuestos que todos hacemos. Yo Porque te voy a decir todos cuál es el aún... problema, José Manuel. El problema es que este gobierno ya no tiene dinero. ¿Y qué es lo que está haciendo? No tiene manera de conseguir los recursos. Entonces van a volver a hostigar a esa franja de ciudadanos que sí pagamos impuestos, nos van a seguir sangrando. No hay manera de que puedan ampliar la, la base La gravable, base. la base de Sí. contribuyentes, porque no están haciendo nada, por ejemplo, para ayudar al comercio informal a convertirse en comercio formal. Y cada Eso. día hay más comercio informal en nuestro país. fíjate que Y ese punto Humberto, y seamos honestos, permíteme, doctor, seamos honestos. Aún parte del comercio formal y aún parte de la industria formal tienen manejos informales de recursos. Por O sea, supuesto. no nos hagamos, claro. pero ¿qué es lo que hace falta? Una fuerte reforma fiscal y un manejo claro de los recursos. Sí, Simple y sencillamente. ¿qué es lo que dijo el ingeniero Cárdenas? Es Exactamente lo que está dificilísimo que planteado se ahí. dé en este país. Es Ahora, dificilísimo que se dé. aquí yo Bueno, veo dos es cosas. cuanto yo me tengo que ir porque ya se me hizo tarde. Nomás déjame decir una cosa Son las 9:10. que a lo mejor te interesa, Pepe. Este punto está bien porque se reparten los subsidios a la gente de abajo, está bien, y más o menos se mantiene mientras tengan dinero, ya lo calculaste a 12 años, está bien. Pero también los grandes empresarios tienen. El problema son las pequeñas empresas. Cuando entré a estudiar a la ENA, a la Escuela Nacional de Administración y Francia, me acuerdo que me sorprendió que en ese año, estoy hablando del 84, se habían desaparecido, habían muerto más de 1 millón de empresas en Francia. Yo dije, ¿cómo? Sí, pero se habían creado casi 2 millones. Es decir, la empresa es un ser vivo que nace, crece, se reproduce y muere, sobre todo la mediana empresa. Entonces, ¿qué va a pasar con todos los medianos empresarios que ponían no sé, una miscelánea cuando de repente sale el otro lado del Oxxo? Y ya no tienes la manera de crear esas misceláneas que daban precisamente esa multiplicidad de empresas de esa franja, que es la que además paga impuestos y los asalariados, que como decía Beto, van a sostener el sistema. Entonces, el punto está ahí, la parte está en la parte de en medio de la economía, es lo que yo veo. No, sí, Bueno, sí, estoy de les acuerdo acabo de contigo. compartir un Ese es el... documento que se llama precisamente La Ley del Más Rico, ¿sí? Mm, Y eh, pareciera, y es importante, que no sirve de nada la teoría, la ciencia, y es mejor desde la praxis interpretar la realidad, ¿sí? Aquí lo interesante es, hay que meterle, ¿sí? Un poco de sistematización a lo que está pasando y lo que ha pasado en la historia, no solamente de México, es decir, la riqueza es parte del modelo económico que vivimos en el mundo. así es. Y esta parte fiscal, ¿sí? Es donde más se ha privilegiado en el mundo, ¿sí? Este documento que les compartí de la ley del más rico, que es una organización que se llama Oxfam, muy interesante Sí, el estudio Oxfam, donde Oxfam. justamente, sí, donde justamente lo que dice es que se ha, ha sido deliberadamente
el apoyo a los más ricos, pero a los más ricos no son al empresario que tenemos en la esquina, sino a los más ricos, a los 1,000 millonarios. Y justo ese es el modelo. Los 1,000 millonarios son los que están completamente privilegiados en todas las extensiones y Pues todo lo ahí que hay. tienes el caso de Salinas Pliego. Es un ejemplo, ¿sí? Exacto. Sí, sí, sí. Oye, está interesantísimo. Ya lo vi. Muy bien. Listo, pues, Entonces ya no hablamos de la inseguridad, ¿verdad? Ya. ya, se acabó. La Seguro no próxima, hablamos de la inseguridad. esperemos, seguro que de aquí al lunes, sí, este tema se va a erradicar y no vamos a tener posibilidades de tratarlo el próximo lunes. No, Listo, Se pues. corta tu sonido, Claudia, no se escucha. No se escucha, Claudia. Claudia, no se escucha nada. sí, No, no se escucha, Claudia. ahí, Ahí sí. ahí, A ver. ok. Esto, yo escuchándolos fui anotando y digo, sí es cierto, la incongruencia es uno de los elementos que más ha pegado en estos días, pero a final de cuentas la narrativa desde la mañanera pues va tratando de arrasar con esas incongruencias, pero donde está el tema de los recursos, de dónde sacarán los recursos y el tema de la seguridad, me parece que eso sí va a pegar directamente a Morena, a la base de Morena o a la base de la presidenta. ¿Por qué? Porque es lo que nos afecta, ¿sí? Es donde estamos ahí parados, ¿no? Y cada vez encontramos que esto no solamente se da hacia las clases pudientes, ¿sí? Quienes van a Solesta, quienes van a Angelópolis, no, lo estamos viendo como cada vez crece el número de cuerpos abandonados, crece ese problema entre los diversos grupos en donde la población queda en medio. Y me parece que esa inseguridad, esa incertidumbre, ese temor es lo que puede en un momento dado hacer junto con los recursos que y a ello sumaría esto último que decía, no se están generando empleos, ¿sí? Hay mucho empleo informal. Y la gente va al empleo informal cuando se le acaban las oportunidades. Y si algo vendió Andrés Manuel López Obrador fue esperanza. Y me parece que es ahí donde está el problema. En el momento en que se empiece a desesperanzar la población por estas cuestiones, en el momento en que crezcan los asesinatos de gobernantes, de presidentes municipales, de regidoras, como lo estamos viendo, y vaya llegando pues cada vez más a los ciudadanos, ahí sí encontraremos que esa base buscará nuevos elementos de esperanza, como en el 2000 lo buscaron a través de Fox y como en el 2018 lo buscaron a través de Andrés Manuel. Es correcto, completamente de acuerdo con la doctora Claudia. Muy bien. Pues señores, Un placer, compañeros. ahí muere. Pues listo, pues. Nos Ya vemos la próxima Humberto, semana. Muy bien. Humberto ya no nos hace caso, pero Pues está bueno, viendo Sí. Silverstone. Es que la carrera de Silverstone está muy accidentada, ha tenido muchos problemas ya. Ya hay Nada más, 5. les hago un resumen. Piastri va en primer lugar, Sí, sancionado con 10 Norris, segundos. Sancionado con 10 segundos. El que le sigue es Norris, a Norris, 12, y el que le sigue Hülkenberg a 27 sí, segundos. y O sea que Hamilton, va a ganar Norris, Norris. segundo Sí, lugar sí, Piastri, sí, y sí. tercero va a ser Interesantísima Hülkenberg. carrera, ¿eh? Muy accidentada. Muy bien. Bueno, Oye, Hamilton puede superar a Hülkenberg, ¿eh? a ver, No, a yo ver creo si, que, sinceramente, no lo vamos a dejar llegar. a ver si nos das noticias de qué pasó con el desempleado de Checo Pérez, ¿dónde anda ahora? Ah, Ah, está vi, a punto de firmar por Cadillac. vi una entrevista bastante buena. Bueno, nada más rapidísimo, comentar algo sobre Fox, lo que comentaba el doctor. Yo no sé cómo lo vieron ustedes, pero yo lo vi en 2 o 3 entrevistas. Lo vi bastante lúcido con respecto ¿Ah, sí? a cómo lo había visto en ocasiones ¿Ya no anteriores. toma el Prozac o cómo se llama esa cosa? No, ya no fuma. el cannabis ya Ah, no. el CBD Pero especial la que verdad le es que yo lo hacen. vi Su, su bastante, producción. bastante lúcido, Ya articulado,
bien presentado. O sea, Sí, sí, sí. Hasta rasurado estaba. sí, yo Pero les quería fíjate que, compartir. Humberto, eso es importante, pero sin embargo, cuando revives a alguien es porque no tienes a los actores vigentes, Sí, no sí, como simbolismo, sino precisamente como parte Esencia. de lo que puedes hacer eco con una oposición. Eso es lo complejo. Si Sí, no es lo puedes tener como indiscreción, referencia. ¿sigue casado Fox? sí, 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 con Sí, Marta. Sí, sí, con sus sí. principios. Ujú, ujú. No, estoy de acuerdo contigo Bueno, porque ese es el grave problema. Pero mira, Muy bien, muy bien. Bien echamos bajado a ese andar, balón, doctor, bien bajado. echamos a andar un Bueno, proyecto editorial ahí en partido y pues la verdad que hubo poca respuesta. De calidad, muy bien. pero muy pocos. Adiós, amigos. Un abrazo a todos. Un Gracias. gusto saludarlos. Nos vemos.